Bueno, buenos días. Tenemos aquí a un nuevo invitado. Este es otro invitado especial, como siempre me gusta decir, pero bueno, es que en este caso traigo a mi padre, Javier Gago, y, y bueno, igual lo repito mucho, pero de verdad que me hace mucha ilusión hoy tener esta conversación. Y bueno, me gustaría introducir a mi padre pues como una persona que en el mundo, en su carrera profesional, ha tenido un recorrido extenso, como, bueno, pues ha ido subiendo, ¿no? en el mundo empresarial hasta llegar a ser director general y demás, y ha tenido pues un gran recorrido, pero la verdad que hemos elegido una temática totalmente distinta, porque cuando él y yo nos ponemos a charlar, disfrutamos muchísimo más de hablar de todos estos temas que tienen que ver con la economía, la geopolítica y demás. Y hoy venimos a hablar y os traigo un podcast súper especial porque la temática trata de la libertad en el siglo XXI, que es un tema que a mi padre le apetecía muchísimo del que hablar. Y bueno, pues dejo que saludes y luego pues introducimos un poco esta idea que teníamos con libertad en el siglo XXI y lanzar la pregunta general del podcast. Genial, Adri, gracias por la introducción. Y no, a mí también me hace muchísima ilusión porque es gracioso porque es como traer al podcast algunos de nuestros momentos íntimos o de los ratos en los que tú y yo hablamos de cosas que nos pasan por la cabeza o conectadas con noticias del día a día o simplemente pues sí, ideas que ese día nos llegan a la cabeza, ¿no? Entonces es gracioso estar en modo podcast, una conversación que otras veces tenemos pues eso, con una cervecita los dos o lo que sea. Pero vamos, súper divertido hacerlo así y tratar un poco el tema hoy. Genial, pues la idea que teníamos para el podcast de hoy es presentar cómo esta filosofía y corriente política del liberalismo, que nace en el siglo XVI, pues ha influido enormemente en la historia del mundo y particularmente en Occidente. Entonces la pregunta que nos hacíamos tú y yo era, pero en el siglo XXI ha retrocedido esta libertad, esta idea política del liberalismo. Entonces, bueno, pues podemos empezar por donde tú quieras. Yo había pensado empezar comentando la libertad política. Sí, o sea, enlazando con lo que dices, el liberalismo como corriente filosófica, moral, política, no nos damos cuenta hasta qué punto ha configurado la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Evidentemente, pues tenemos una visión más o menos corta cada uno de nosotros de nuestra vida y nuestra generación en la que hemos nacido, etcétera. Pero si miras un poquito más atrás y lees algo de historia, etcétera, pues te das cuenta que los últimos 300 años es realmente la corriente de pensamiento que ha ido configurando pues, nuestras estructuras en los países, políticas, los hábitos sociales, las escalas de valores en el plano de derechos sociales y muchas cosas. O sea, el mundo contemporáneo, tal y como lo conocemos hoy en día, en gran medida, por supuesto que tiene raíces más profundas, ¿no? En la historia del mundo griego, romano y todo eso, pero los últimos 300 años realmente se ha configurado en gran medida en base a los valores y las ideas del liberalismo, ¿no? Y en el plano político, por ejemplo, que tú lo apuntas, pues es verdad que es un movimiento que viene caminando ya desde el siglo XVII en adelante, hay momentos de la historia súper importantes que han configurado los cambios pues, del feudalismo a las sociedades democráticas y modernas en las que vivimos hoy en día, pues como son la Revolución Gloriosa en Inglaterra primero, la propia Revolución Americana y la independencia de Estados Unidos, que configuró una república democrática muy moderna para los tiempos, o la Revolución Francesa, que evidentemente trajo estas corrientes a toda Europa, ¿no? Empezó en Francia, pero se extendió por toda Europa. Entonces, en el siglo ya XIX y XX, pues toda esta corriente liberal en el plano político ha configurado democracias en todo lo que es Occidente, ¿no? En gran medida, pues empezando en Europa, Estados Unidos, como digo, y muchos de los países, algunos de ellos como el nuestro, España, pues igual con más tiempo y de forma más tardía,
porque ha trastabilleado, digamos, entre los regímenes más conservadores, las repúblicas fallidas y demás, hasta que a la salida de la dictadura nos hemos consolidado como democracia. También Portugal lo hizo de forma un poco más tardía. Y en la segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues incluso otros países que tampoco habían tenido esa tradición antes, en Asia, como es el caso de Japón, que es una democracia completamente consolidada hoy en día, o Corea del Sur, otra democracia súper moderna, también consolidada, pues te das cuenta cómo el liberalismo, pues bueno, hasta realmente hasta finales del siglo XX y ahora primeros del XXI, ha configurado la realidad política de una gran parte del mundo. No todo, por supuesto, porque el mundo es más grande y ahora hablaremos de otros modelos que están cuestionando esta predominancia del liberalismo, pero si miramos evidentemente a todos estos años atrás, pues en el plano político que me preguntabas, ha transformado en gran parte Occidente en los últimos 100 o 150 años, ¿no? Mm. Pues me ha parecido una introducción muy buena hacia la idea de la libertad. Yo creo que al final todo este progreso que se ha visto cuando uno estudia historia y demás es como una corriente que ha ido iluminándole los ojos a la gente de un lado a otro. O sea, tengo entendido que la Constitución americana luego fue una gran influencia en la Revolución Francesa más tarde, y así con los demás eventos hasta el día de hoy. Pero, claro, cuando uno se para a pensar hoy en día si las democracias son defectuosas en Occidente, que es donde más liberalismo, donde más progreso ha habido en el liberalismo, porque hemos visto pues, casos muy interesantes a estudiar como el de la manipulación de datos y bueno, de elecciones, pues con Facebook, Cambridge Analytics, modelos rígidos de partidos y bueno, los medios de comunicación, cómo consumimos la información, esa independencia a poder uno pensar sin tener muchos sesgos más o menos pensados por quien lanza esa información y tener una libertad a tener un voto que no sea manipulado. Sí. Sí, lo que estás apuntando, pues un poco cuestiona si todo ese progreso positivo que yo estaba un poco resumiendo históricamente de los últimos 100 o 150 años hacia sociedades más democráticas, de más participación, pues más abiertas en cuanto a la influencia de los ciudadanos en sus propias, en las decisiones de los que los gobiernan, ¿no? Si todo ese camino pues se empieza a truncar o se empieza a complicar en un momento dado, ¿no? Es verdad que los últimos 20 años, o así más o menos, lo que llevamos de este siglo, pues han empezado a surgir pues, más situaciones y noticias que empiezan a preocupar, ¿no? Y uno se pregunta por qué, ¿no? O sea, si los modelos pues ya no están funcionando o están funcionando de forma distinta. La verdad que es difícil un poco concluir y tampoco pienso que yo tenga la respuesta, ¿no? Pues por qué están ocurriendo muchas de estas cosas ahora, ¿no? Por un lado, pues te das cuenta y mirando, echando la vista atrás, que las sociedades se están volviendo más complicadas y más sofisticadas, si quieres, ¿no? En cuanto a pues, la cantidad de información que se maneja, pues todo el fenómeno de Internet y la tecnología que ha llegado en los últimos 30 años, evidentemente está haciendo que el flujo de información en el mundo, la cantidad de información a la que las personas tienen y a través de qué mecanismos tienen acceso a información, está cambiando y se está sofisticando muchísimo, ¿no? Entonces, igual te hace pensar que esos modelos de políticos y de participación que existían de una determinada forma y que se basaban en, pues, digamos, información de los medios de comunicación, trasladada a los ciudadanos y el voto ejercido con unas cadencias regulares largas, más o menos, ¿no? Cada 4 años. Basado todo en una integridad bastante más pura que la que igual podemos palpar en el ambiente de hoy. Sí, bueno, también ha habido en el pasado críticas a si los medios de comunicación eran independientes o no independientes o más sesgados, pero digamos que la velocidad a la que ocurrían todas esas cosas era distinta, ¿no? Entonces, pues como decía, que esos modelos que igual funcionaban o han funcionado bien durante unas décadas en el siglo XX,
pues se está viendo ahora que igual, pues no sé, necesitan reforzarse o necesitan revisarse, ¿no? Temas como decías, por ejemplo, la influencia de la tecnología en las elecciones, ¿no? Pues manipulación de redes sociales, manipulación de datos, pues todo lo que vimos ahora, que si hay bots detrás de las elecciones haciendo, modificando mensajes, etcétera, realmente son retos nuevos que los modelos políticos que tenemos de participación pues tienen que igual reforzarse o repensarse, ¿no? Para poder seguir permitiendo un ejercicio limpio de la voluntad, ¿no? Bueno, pero es algo que quieras añadir a algo más. Podemos enlazar esto con algo positivo que hemos podido ver en el ámbito de la libertad social. Pues muchos avances en igualdad de género, avances en la libertad de la religión, la diversidad, lo que conocemos como diversidad como sociedad en las empresas, cómo nos respetamos, cómo tenemos unas barreras mentales algo más amplias y eso ayuda muchísimo. Pero también cambios de desigualdades en respeto racial, perdón, que es lo que vengo a decir con la diversidad. Em, una pregunta que es muy interesante es, las nuevas generaciones que ya hemos crecido teniendo todo esto, damos por hecho muchísima libertad social con la que hemos ya nacido pues, y que igual no se valora tanto, hasta el punto incluso de uno no poder parar de pedir libertad, de pedir derechos. Y yo creo que eso se ve muy reflejado en ciertas redes sociales, sobre todo TikTok que es donde la información fluye más rápido, con menos contexto, con mucho más sesgo. Que al final son las redes sociales, esas más punteras, las que utilizan las nuevas generaciones. Ahí se puede ver cómo no para de haber ataques entre pues, un hombre, las mujeres, que si pues este grupo LGTB, que si no sé qué, ¿sabes? Entonces la información empieza a darse incluso de una manera que no favorece, porque al final haces que pues la sociedad se polarice muchísimo, porque como te decía yo ayer, incluso hasta la persona que no quiere saber de un tema o no está expuesto a ese tipo de información, al final le acaba llegando de una manera u otra, tanto, se bombardean tanto algunos mensajes, que incluso el que no quiere saber de ello, el que no quiere tener una opinión y formar parte de ello, acaba cansado. Y eso hace que esa persona, de una manera mucho más pasiva, tome un bando, un lado y contribuya a esa polarización. Sí, sí. Sí, es cierto. O sea, hablando de otro plano, como dices tú, en el que la libertad pues ha tenido desarrollo en el siglo XX, ¿no? El plano de los derechos individuales y sociales, ¿no? Hay toda una concatenación, si quieres, de efecto entre pues, la libertad individual, la libertad política y luego la libertad de tipo social también, ¿no? Porque los movimientos de derechos sociales han tenido un gran avance en el siglo XX, sobre todo en países occidentales, ¿no? Más que otros, donde ya pues la libertad económica y la libertad política estaba más consolidada. Es como que hay que ir cubriendo etapas y tener ciertos niveles de consolidación de libertades en planos anteriores, en el plano económico, en el plano político, para que surja en la sociedad pues también ansias de libertades más individuales y sociales. Entonces, yo creo que es innegable que ha habido avances tremendos a lo largo de todo el siglo XX y como dices tú, pues los movimientos de derechos sociales en Estados Unidos muy intensamente, pero también en todo Occidente, pues han avanzado en temas como la igualdad de género, que aunque es un tema tremendamente todavía de actualidad, ¿no? Porque todavía evidentemente nos queda camino por andar y ya las actitudes y los valores sociales tienen menos paciencia a que ese camino sea lento, entonces sigue habiendo una tensión en la sociedad y una presión porque se quiere hacer ese camino más rápido, por decirlo así, en temas como la orientación sexual, como dices tú, las comunidades LGTB, etcétera, pues han tenido cantidad yo creo que el cambio en los valores
y la aceptación social del derecho a la orientación sexual de cada uno ha sido enorme en los últimos 20, 30 años, pero también incluso en países que han tenido más división, por ejemplo, en el plano racial y religioso, como Estados Unidos, ha habido progresos, si somos objetivos, a lo largo del siglo XX, ¿vale? Lo cierto es que ahora, llegando al XXI, y otra vez llegamos a esa disyuntiva de decir, vale, pero todo esto que se ha progresado ahora se para y ahora retrocede. Ahora es que entramos en una era completamente distinta a nivel del contexto informativo, como decías tú, de cuánta información hay, de dónde viene, qué fuentes son, que cambia totalmente cómo estamos expuestos a los mensajes en nuestro entorno y alrededor, ¿no? Decías, yo creo que en las redes sociales y en Internet en general, se produce un fenómeno que al final es el anonimato, ¿no? O sea, detrás de una cuenta y tal, pues uno se esconde y puede quizás ejercer las opiniones de una forma más extremista o más, eh, no sé, más brutal, ¿no? Que el exponerlas en otros entornos públicos donde nos exponemos y por lo tanto nos moderamos, ¿no? Sí, pero incluso los receptores de estas nuevas generaciones no le dan tanta importancia a quién es el que está dando ese mensaje, sino que es tal la dopamina o es tal la forma en la que te atrapa el mensaje que te están dando y cómo te lo presentan y demás, que es que en ningún momento, o sea, yo creo que se ha perdido mucho esa idea de me voy a informar en un periódico pues que es respetado, me voy a informar de tal economista, Mm, que he leído mucho de él. mm. Tener unas bases, unas fuentes pues más fuertes. No, es que ya directamente la gente se informa a través de, se informa Sí. sin, de forma muy pasiva, sin buscar algo. Le llega información, no para de llegar Muy la información. pasiva y muy rápida, diría yo. O sea, yo lo que más noto, siendo una persona de una generación anterior que ha vivido el mundo antes de Internet y el mundo después de Internet ahora, lo que más noto es la velocidad a la que fluye la información y lo que se pierde un poco, yo creo, o sea, no sé, mirando a cómo se consume información hoy en día, se pierde el deseo y la paciencia por informarse de forma más tranquila, ¿no? O sea, leer un periódico como era antiguamente o leer un artículo de cabo a rabo o leer un libro, que es otra forma de informarse sobre una temática, ¿no? Eso ahora, pues cada vez hay menos paciencia, ¿no? Hay una prisa y hay una aceleración por ver el siguiente reel, el siguiente post, el siguiente no sé qué. Y claro, y son cosas muy breves, ¿no? No es un artículo de 5 minutos de lectura, o sea, son 1 minuto o 30 segundos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que está habiendo cambios fundamentales en cómo las sociedades consumen información que tiene su impacto en todo lo anterior que estamos hablando, ¿no? Al final, el cómo consumimos información, pues configura nuestros valores, configura nuestras reacciones y nuestro encaje con, si quieres, una forma de comportarnos más liberal o menos liberal en el mundo, pues cambia, ¿no? O sea que sí que está habiendo cambios, yo no sé un poco lo que nos espera en los próximos años, si esto pues cogerá, estamos viendo una efervescencia de los primeros años de Internet y las redes, que todavía son pocos, evidentemente, y esto pues se estabilizará más, no lo sé cómo va a ser, pero sí que estamos viviendo un momento efervescente, como digo, en cuanto a cómo estas tecnologías y de la información están cambiando pues, nuestras actitudes en los planos muchas veces de políticos y de la convivencia social, ¿no? Yo creo que, volviendo al punto que intentaba hacer antes, al final esta polarización, el individualismo que se puede ver hoy en nuestra sociedad, más aún en las nuevas generaciones, al final se ve reflejado en cómo uno busca recibir información. Y es lo que intentaba decir antes. Tú, si eres un individualista, no vas a querer ni vas a tener la paciencia de escuchar o leerte un podcast, un artículo en el que hasta cierto punto, en ese formato, estás buscando entender cuál es la opinión del otro, pues dando unos argumentos mucho más extensos, con mayor contexto, dando una mejor explicación. Tú como individuo individualista prefieres que te den información
que te suena bien o por el contrario, algo que te toca las emociones, ¿no? Pues algo que te hace enfadarte, algo que no te gusta y entonces pues vas a comentar ahí en una red social. Al final, el hecho de que la información se haya extendido tanto con el objetivo de llegar a la gente de forma emocional, eh, para captar su atención, para que interactúen y demás, al final lo que hace es eso, que la gente esté acostumbrada y quiera más y más contenido que le haga reaccionar emocionalmente, ya sea para bien o para mal. Y entonces, lo que digo, uno busca con la inmediatez información muy rápida que o te guste mucho o igual sea algo con lo que no estés de acuerdo y entonces pues saltar, ¿no? Pero normalmente suele ser información que resuena contigo y entonces solamente hace que cada uno, los individuos por separado, pues piensen más y más y más como ya piensan y no tengan pues fuentes de información más contrastadas. Sí, eso tenemos muchos ejemplos en el día a día de que ocurren cosas de estas, ¿no? De polarización y segmentación de las audiencias, etcétera. Hombre, yo quiero pensar que, a ver, que avanzaremos de este momento de efervescencia que te decía y que no nos configuraremos en una sociedad cada vez más extrema y demás, ¿no? Yo creo que depende mucho esto que estás diciendo de si pues, somos un individuo que solo quiere consumir lo que ella piensa, etcétera, depende mucho de temas de valores y de educación temprana que cada vez van a ser más importantes. En este mundo hiperinformativo, ¿no? O de hiperdatos, ¿eh? Porque los datos no siempre son información, ¿no? Pero cada vez es más importante pues, cosas tan clásicas como pues, educar a los jóvenes en el espíritu crítico, por ejemplo, ¿no? O en la tolerancia a la hora de oír varias opiniones, en la capacidad de cuestionar uno lo que ya piensa. Pues tengo esta idea, pero estoy abierto a escuchar otras. Es más, lo necesito y lo deseo, ¿no? Escuchar opiniones distintas o contradictorias con lo mío, ¿no? Esto que, si quieres, va muy a los orígenes del método científico y los valores de la ilustración. Vuelvo a ir hacia atrás en de dónde vienen todos estos principios. Ahora vuelve a ser todavía más necesario reforzarlo, ¿no? Y conectando con el tema que estamos hablando hoy, ¿no? Hemos hecho un gran progreso en los últimos 200, 300 años, pero ahora nuestras sociedades se están viendo sometidas a desafíos por la aparición de tecnologías en muchos casos, no solo por eso, hay otros temas también geopolíticos que comentaremos más tarde y demás, pero estas sociedades liberales que han avanzado mucho se están viendo sometidas a nuevos retos y vamos a tener que reforzarlas. Vamos a tener que reforzarlas pues, en el plano de nuestros modelos políticos, en el plano de la educación de los jóvenes, en muchos planos, en el plano del discurso público, ¿no? De dónde vienen las informaciones y cómo se consumen. Yo creo que vamos a tener que reforzarnos como sociedades para poder seguir, bueno, pues como digo, teniendo ese espíritu crítico, seleccionando el significado de la información que consumimos y avanzando, ¿no? Bueno, yo pienso y espero que sea pues pues sea parte de uno de estos ciclos por el que el ser humano va pasando, tropezándose, pues hay cosas buenas, hay cosas malas, pero yo creo que sí, en general hay que dar un paso atrás para poder darse cuenta de hasta qué punto esa libertad que se busca constantemente y de una forma extrema, o sea, lo que decía al principio de este punto, que es que las generaciones que ya dan por sentadas esta libertad les lleva a incluso a pensar que uno puede pedir y pedir y pedir y no pensar en el otro, en el que no piensa igual que él. Y al final el que va en busca de la libertad hasta el final se acaba ahorcando. Había una frase que era así, no sé si exactamente, y a mí la leí el otro día o la escuché y me hizo pensar, porque bueno, te hace cuestionarte que donde empieza mi libertad, ¿no? Acaba la tuya. Y es un poco esta idea de dejar de ser tan individualista, pensar en, Mm. oye, realmente vamos a buscar pues un balance y no
como necesidad de tener más y más derechos y no ponerse en la piel de la persona que tenemos delante y que no es como nosotros, no piensa como nosotros. Sí, sí, eso que dices es cierto y de hecho está en el origen de todos los grandes pensadores clásicos del liberalismo, siempre han pensado mucho en eso, ¿no? En cuáles son los límites de la libertad y dónde empieza la del otro y en los valores del liberalismo inicial desde el principio siempre ha estado mucho también el concepto del respeto del otro, ¿no? O sea que no es para nada una filosofía individualista. Es una filosofía que valora mucho la libertad, pero entiende que la libertad, como dices, de uno, pues tiene límites frente a la de otro, etcétera, ¿no? O sea que, y lo que decías un poco de los ciclos, ¿no? Yo también, otra vez mirando a un rango más amplio de años, es verdad que ahora estamos como preocupados por qué está pasando ahora con las libertades, con las informaciones, la tecnología, las redes sociales, pero mirando un rango más amplio, siempre ha habido momentos en la historia en los que nuevas tecnologías o nuevos movimientos sociales, políticos y valores han sacudido el status quo, ¿no? Y han generado un momento de crisis, al final un momento de crisis en el momento en el que hay cambio y lo que antes estaba estable pues deja de estarlo, ¿no? Pero se sale de esa crisis de alguna otra manera, ¿no? Y en general, pues hay que tener, yo creo, pues bueno, fe en un poco en también el espíritu humano, ¿no? Su capacidad de seguir progresando, como de muchas crisis pasadas también se ha avanzado, ¿no? Entonces yo, a la vez que me preocupo, y me preocupo porque las nuevas generaciones valoren realmente todas las conquistas que se han hecho y todo lo que han costado y que hay que seguir siendo consciente de ellas. O sea, me preocupo en ese sentido, pero no, evidentemente no lo doy por perdido ni creo que tengamos un futuro oscuro en ese sentido, ¿no? Yo, por cerrar este último punto, así escuchándote y pensando, se me ha ido un poco la cabeza y estaba pensando en cómo somos tan poco conscientes de cómo en la historia se repite una y otra vez y podríamos pararnos pues, entenderla bien, hacer que los jóvenes, que todos, que haya un entendimiento como sociedad de lo que es la historia, de conceptos o ideas que sean muy claras, que eviten en la medida de lo posible que tropecemos tantas veces o lo menos posible con la misma piedra, pero al final yo creo que como seres humanos, o sea, es que es imposible porque el tiempo lo que hace es que uno se acabe olvidando, Distanciando de cosas pasadas, sí. se acabe distanciando moralmente, emocionalmente, de todas las Mm, maneras, mm, de algo que ha vivido otro ser humano hace pues 50 100 años. Cuando si se pudiera transmitir lo que ha vivido ese ser humano de no hace tanto, y lo que te decía yo, que es que somos una mota de polvo en lo que es, pues bueno, desde que empezaron a haber microbacterias en el planeta Tierra y demás. O sea, nuestra historia es corta, quiero decir. Pero Somos un microsegundo, está claro. sí, pero aún así somos incapaces de entender mínimamente lo que ha vivido un ser humano de hace X Me tiempo. hace gracia esto que estás diciendo ahora, justo de cómo aprendemos de la historia y nos repetimos y tal, porque me estabas haciendo pensar, ¿cuándo hemos vivido un momento parecido eh, así de la hora de las redes sociales y tal? Digo, bueno, pues yo creo que cuando se inventó la imprenta, o sea, cuando se inventó la imprenta de Gutenberg, pues una sociedad que evidentemente no tenía acceso a la lectura y a la información de ninguna forma, ¿no? Solo unas élites religiosas tenían sobre todo más acceso a la palabra escrita y de repente empiezan a difundirse las ideas en textos escritos que se pueden reproducir y eso recuerdo que también se vivió cuando lo lees en los libros de historia como un momento pues un poco de crisis y de alboroto, ¿no? De decir, ahora estas ideas se esparcen y los libros prohibidos y los libros que no interesaba a los gobernantes que se difundieran y tal, ¿no? Eso también era un momento que podrías decir, seguro que los que lo vivieron en aquel momento también estaban pensando qué locura esto de
los libros, las redes sociales de hoy en día, ¿no? Que la información fluye sin control y tal y cual, ¿no? Y Mm. bueno, y luego al final, pues de ahí, pues evidentemente eso ha sido un gran avance en la sociedad, como la Internet, lo veremos con la perspectiva del tiempo, lo es y lo será también, pero bueno, tiene que encontrar su acomodo con la nueva sociedad, ¿no? Es que me ha hecho volver para atrás y digo, seguro que con la imprenta de Gutenberg también hubo una sensación de esto es el fin del mundo. Pues sí. Pues de aquí podemos pasar a el concepto o el punto de libertad económica que la globalización, en el que la globalización ha tenido tanto impacto eh, pues en muchas cosas, pero podríamos hablar mil y mil horas, pero vamos a mencionar algunas cosas, pero sobre todo centrarnos en la libertad. La Mm. globalización ha liberado a mucha gente pues, de clase baja, pero al final podemos, bueno, comentando un poco esa emergencia de China, por ejemplo, cómo ha elevado su clase social y cómo ha impactado al resto de estadounidenses, resto del mundo, más clase media. Sí, el plano de la libertad económica también es uno que me gusta mucho pensar como economista, además que sabes que soy y que profeso mi interés, ¿no? Porque es verdad que cuando se habla de la libertad parece que es un término político, ¿no? Y que se asocia más a la libertad política, como está hablando, la libertad de movimientos sociales, etcétera. Pero bueno, también evidentemente hay un plano de libertad económica que condiciona tu capacidad de pues hacer menos cosas, más o menos cosas en la vida como ciudadano, como ser humano, y que está por debajo muchas veces, ¿no? Y no se mira tanto, ¿no? El hecho de que determinados modelos de sociedad pues permitan más rango de desarrollo también en el plano económico o menos, pues evidentemente yo creo que es una de las fundamentales libertades también, ¿no? La libertad de poder alimentar a tu familia, de poder tener un techo, de poder tener una progresión en la vida. Y en ese plano, que es también muy importante, yo creo que también, volviendo la vista atrás, pues la filosofía liberal, como decíamos en los últimos 200 o 300 años, ha tenido un impacto enorme en configurar el mundo que vivimos hoy, ¿no? Evidentemente, todos esos valores de libertad de empresa, etcétera, pues han inspirado la revolución industrial en su momento y de ahí, pues, los modelos económicos, capitalistas, etcétera, que se han ido creando por cada vez más países. Es como hemos creado las economías de hoy en día. Y yendo ya a tiempos más recientes, si quieres, ya del siglo XX, segunda parte y de ahora, también ha tenido una expansión a través de la globalización que has mencionado, enorme a otras partes del mundo, ¿no? De ser la revolución industrial y sus efectos en crear economías capitalistas en pues, unos cuantos países de Occidente, pues realmente ha tenido la expansión de llegar pues, a todas las partes del mundo, los avances en comunicaciones, en transporte, evidentemente todo eso ha tenido que ver, en telecomunicaciones también, pero realmente lo que hemos vivido pues, en la segunda parte del siglo XX y ahora primera del XXI es una generalización de ese mundo del liberalismo económico, por llamarlo así, ¿no? Incluso países que han estado y siguen estando en las antípodas en cuanto a valores políticos, de libertades políticas, individuales y demás, el ejemplo de China que ponías tú, pues han tenido una evolución económica mucho más liberal de lo que habían tenido pues, en todos los siglos anteriores, ¿no? Y eso es curioso, eso ha generado mucha riqueza para mucha gente. Yo creo que es algo que históricamente se estudiará, que nos tiene que alegrar porque ha sacado de la pobreza a cantidad de gente en el continente asiático, especialmente, sobre todo, ¿no? Y eso pues es algo de lo que alegrarse, ¿no? Evidentemente. Pero también pues ha tenido otros efectos, ¿no? Como decíamos en Occidente, a su vez. Es muy interesante la famosa curva del elefante, esa que el economista Branko Milanovic publicó, ¿no? En la que se ve cómo esa gráfica, pues hay unas élites mundiales
que han seguido creciendo su renta en todo el mundo, en Occidente especialmente. Luego ha habido unas capas pobres del mundo que han crecido su renta también de forma importantísima, y luego hay un cuello del elefante ahí de las clases medias, sobre todo de Occidente, en las que sus rentas no han crecido, ¿no? Y se han quedado estancadas durante, pues no sé si la curva se refería a 30 años o 20 o algo así, más o menos los últimos 20 o 30 años. Claro, eso, toda esa globalización, toda esa economía que se ha ido a Asia, todo lo que hemos avanzado en los últimos años en cuanto a disponer de cantidad de productos de consumo a precios muy competitivos gracias a los bajos salarios en Asia, pues ha tenido el efecto también de destruir empleo y destruir otro, por lo menos cierto tipo de empleo y cierto tipo de actividad industrial, más de fabricación en los países de Occidente. Y eso ha dejado perdedores en el camino también. Y de ahí nace el movimiento republicano estadounidense, por ejemplo. Estos movimientos políticos tan bruscos, pues hace unos años con Trump, republicanos y demás, es pues por esa emoción de que Estados Unidos no ha estado ahí para clases medias de... Claro. Porque los planos económico, político, social, que estamos hablando de ellos, se realimentan entre sí. Y realmente, si pierdo libertad económica, o por lo menos en términos relativos, pienso que me estoy quedando atrás, pues me siento perjudicado y me siento, pues me cambia mi actitud política, ¿no? De aceptar, como se ha aceptado durante muchas décadas, el modelo económico liberal como pues una gran, el gran modelo de la oportunidad americana, ¿no? Que siempre se decía el país de las oportunidades, ahora pues se empieza a ver como un modelo que privilegia a unos y que excluye del progreso a otros. Y entonces empiezo a rechazarlo. Y entonces, incluso en países en los que el liberalismo políticamente estaba muy consolidado, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, he mencionado los tres sitios donde he dicho que empezaron las revoluciones liberales, ¿no? La francesa, la americana y la Revolución Gloriosa de Inglaterra. Incluso en esos países que son democracias de las más añejas, de las más antiguas, hay población que se empieza a cuestionar si esta democracia me está sirviendo a mí, ¿no? Y hay movimientos populistas muy fuertes en Francia, que estamos viendo, los Gilets jaunes, el lepenismo, etcétera. Hay movimientos populistas en Gran Bretaña, todo el movimiento detrás del Brexit ha tenido un componente populista importantísimo, lo mismo que en Estados Unidos los últimos gobiernos, sobre todo del Partido Republicano, ¿no? Todo el movimiento del Tea Party de los últimos 20 años, etcétera, ha extremizado ese partido republicano, la parte derecha del espectro de Estados Unidos. Entonces, como digo, países democráticos que eran ejemplo, y siempre hemos puesto de ejemplo a Reino Unido por lo antigua que es su democracia, o a Estados Unidos por lo equilibrada que es su democracia, o a Francia, ¿no? Siempre les hemos puesto de ejemplos de democracias y ahora resulta que son donde sus poblaciones están cuestionando si este modelo me sirve o no me sirve, ¿no? Y es por esto, porque evidentemente podemos hablar de los modelos solo en el plano de los valores, pero al final la gente quiere que les funcionen económicamente también, ¿no? Diciendo, sí, sí, está muy bien esto de todo es igualdad de voto, igualdad de no sé qué, pero luego a mí no, esto me está cundiendo. Claro, y hasta qué punto el argumento de, bueno, pues ahora hay que respetar que China, más bien sería el argumento de China, ¿no? Como, oye, tenéis que respetar que ahora es mi momento de crecimiento, de expansión, tal y como vosotros lo habéis tenido hace, pues, medio siglo en la revolución industrial y habéis contaminado todo esto que se le critica a China. Em, pero claro, ¿hasta qué punto? Porque es que hoy es China, o estos últimos, bueno, sí, estas últimas décadas ha sido China, pero es que luego vendrá, pues, otro país como puede ser India con una población brutal, o muchas otras, ¿sabes? Cada país tendrá su momento de revolución industrial, de no me importa mi repercusión al medio ambiente, pues igual la calidad de vida de la gente que está en las fábricas trabajando y demás no la respeto igual que en Occidente lo hacen, etc, etc. Pero es por esto.
¿Sabes? Tampoco creo que estas primeras naciones en la revolución industrial respetasen tanto a esos trabajadores ahí de la fábrica. Sí, bueno, has tocado un tema ahora que es también difícil de encontrar la solución equilibrada, ¿no? Que es el de cómo entre todos contribuimos a parar el cambio climático y el efecto, ¿no? Y exacto, y tienes que hacer más esfuerzo tú o tienes que hacer más esfuerzo tú. El mundo también está desarrollando una serie de problemas globales que antes se planteaban país a país y que ahora nos damos cuenta que son de componente global, como el cambio climático, el tema de las pandemias, y digo en plural porque ya dicen que habrá más, que no será la única, la del COVID, y son problemas que no tienen solución a nivel solo local, está claro. Entonces, ahí también, eh, pues volviendo al tema un poco de las democracias, la libertad y cómo conectan con el tema económico, ¿no? Igual que te decía que pues digamos, los perdedores de la globalización, el hecho de haber perdido, aunque sea en términos relativos, libertad económica, hace que la gente empiece a cuestionarse el sistema político. A la vez que ha ocurrido eso en Occidente, también en Oriente ha ocurrido que se está configurando pues todo un polo de poder económico para empezar, político, militar también y tecnológico en torno a China, ¿no? O sea, China, por su tamaño de población y evidentemente y el viaje que ha hecho económicamente en las últimas 3 o 4 décadas, se está convirtiendo en una alternativa de poder a lo que era antes solo Estados Unidos y todos los que iban detrás de Estados Unidos, ¿no? Europa, la OTAN, etcétera. Esa Pax Americana, como se le ha llamado muchas veces, que ha durado varias décadas de, bueno, que estable estaba el mundo y teníamos a un policía, entre comillas, benefactor. No a todo el mundo le parecía un benefactor porque en Oriente Medio o en Latinoamérica, pues evidentemente hay actuaciones que no han sido tan beneficiosas, ¿no? Pero esa Pax Americana, pues ahora se ve rota y se ve cuestionada cuando hay otro contendiente al poder mundial con un esquema político y con un planteamiento completamente distinto que ya tiene la suficiente fuerza económica para empezar y luego militar y tecnológica para decir, no, no, ya no acepto el paradigma del liberalismo occidental y lo que vosotros decís. Hay otras formas de hacer las cosas y yo tengo mis valores, mis principios y creo que pues una economía más dirigida por el Estado o un mayor control de los ciudadanos por el Estado, etcétera, no solo es posible, sino es bueno, ¿no? Y a nosotros nos está funcionando bien. Entonces, en torno a esa fuerza, otros países se empiezan a configurar alrededor, como diciendo el primo de Zumosol, ¿no? No, no, oye, que no hay que hacer caso a Estados Unidos, que igual China me protege mejor. Y entonces empieza a configurar pues todo un ecosistema de países que cuestionan ese status quo, ¿no? Y eso nos está llevando también pues a otro plano en el que es bueno, también difícil ver un poquito para dónde va esa actitud de colaboración que ha habido durante muchas décadas, de integración de todo el mundo, se ha traído a China al mundo económico occidental, a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, pues ahora, sin embargo, estamos viendo que hay tensiones en las que, bueno, si somos rivales en lo político y en lo económico, ahora pues ya no funciona tan bien lo de integrar nuestras economías, ¿no? Entonces, otro plano en el que se avecinan cambios también para esa libertad económica que decíamos antes. La globalización está teniendo un cierto freno ahora, empiezan a emerger también tarifas y barreras al comercio nuevas. Por otro lado, algo que es natural también, en esos países que se basaban en mano de obra tan barata, los salarios han subido, evidentemente se homologan con los países y ya no son tan baratos, ¿no? Entonces ya pues el crecimiento de China baja y ya no es tan interesante esto de llevarte las fábricas allí, etcétera. Entonces, bueno, hay toda una serie de cambios que ese fenómeno de ciclo largo que ha sido la globalización durante varias décadas, pues está llevando a un poco a un tope o a un cambio de ritmo, a una regionalización ahora, en lugar de todo Asia, pues vamos a poner los huevos en varios puntos del planeta. Y bueno, y esto hace volviendo a lo que decíamos, que es ese efecto tan positivo que ha tenido de liberalización de mucha pobreza del mundo,
pues ahora igual en las próximas décadas pues tiene otro ritmo más lento, ¿no? Y Mm. tenemos menos progreso en el plano de la libertad económica, por decirlo así, ¿no? Sí, y esto me hace recordar un artículo que leí, encontré por LinkedIn, que te aparecen ahí recomendados, del periódico, la revista esta de negocios de Harvard, que explicaba, me pareció un artículo buenísimo en el que pues era más enfocado a el venture capitalism y cómo ese cambio de globalización va a hacer que pues, estos inversores y demás tengan que pues, enfocar sus inversiones de otra manera. Pero tocaba en esa explicación de la globalización, tocaba un término, una idea, un concepto muy interesante que es el de la reglobalización. Y explicaba pues que para poner un poco en contexto, después de haber vivido tantos Black Swans en las últimas décadas, que bueno, al final un Black Swan, para el que no lo sepa muy rápidamente, es esta idea de evento súper inesperado que no te esperas, como era o como es la idea de ver a un cisne negro, ¿no? Antes yo creo que viene bueno, pues cuando alguien decía, he visto un cisne negro y nadie, le tachaban de loco, de, pues nadie se espera ver eso. Hay esa historia, cierro paréntesis, algo curiosa. Entonces, después de ver todos estos eventos, como la crisis financiera asiática, al final de los 90, el estallido de la burbuja tecnológica a comienzos de este siglo, el 11 de septiembre en Nueva York, la crisis financiera global, pues de las crisis más grandes un siglo después, aquel crack del 29, también la pandemia global lo que ha supuesto. Estoy escuchando y digo, vaya racha llevamos. No, y por último, ya más recientemente, la guerra de Ucrania con Rusia, que es lo que tú decías, o conectándolo con lo que tú decías, es ese punto álgido en el que Rusia está ahí tanteando a la OTAN y a todo ese otro bando que supuestamente ha estado respetando durante tantos Ahora años. sí me atrevo a meteros el dedo, exacto. Sí, y es muy delicado ese punto. Entonces, todos estos eventos han demostrado los riesgos del mundo tan dinámico y globalizado en el que vivimos, donde los eventos locales, como puede ser un virus ahí en China, en una región de China, pues rápidamente se convierten en crisis globales con enormes repercusiones económicas, sociales y geopolíticas. Entonces, cuando los países comienzan a mirar un poco más allá de la economía y la eficiencia global e intentan repriorizar la política nacional, y la resiliencia a todos estos eventos globales. Hay muchos desde el Brexit y los controles de inmigración, por ejemplo, pues hasta también las sanciones económicas o la reubicación de las cadenas de suministro. Hay muchas barreras que se han estado poniendo para frenar, ¿no? Esos daños de la globalización, ¿no? Que tiene estar expuesto de una manera tan amplia a todo el resto del mundo. Pero claro, aunque muchos creen o hay predicciones que afirman que esto pues resultará o sí, en un periodo de desglobalización en el que los países pues quieran cortarse, ¿no? Pues el brazo izquierdo y ya pues no subsistir de la globalización, no tienen en cuenta de que es algo tan necesario a día de hoy la conectividad que ha llevado, a la que ha llevado a los países la globalización, que es una necesidad básica. Y entonces, o sea, al final la mayoría de las economías nacionales dependen de la globalización para sostener sus industrias domésticas. Mm. Eh, entonces, acababa explicando este concepto de, en vez de desglobalización, reglobalización. Es decir, los países buscarán equilibrar los beneficios de la globalización con el deseo de construir mayor independencia y la resiliencia en sus industrias más complejas e importantes desde el punto de vista sistémico. Sí, te requiere, este artículo que estás poniendo de ejemplo te hace pensar que el momento actual en el que estamos viendo límites al modelo como había venido funcionando, te hace repensar, ¿no? Y te tiene que hacer repensar. O sea, fíjate que estás diciendo que, en cierta medida,
unas libertades no funcionan sin otras, ¿no? Y no se puede cuartear y decir, sí, voy a dar libertad económica, pero no doy política, ¿no? Porque durante mucho tiempo se iba pensando que en China en algún momento tiene que haber un cambio político y tiene que esa sociedad más afluente y que por lo tanto quiere hacer más cosas, porque no va a llevar bien pues esta chaqueta de fuerza del modelo político que hay allí, ¿no? Todavía no da síntomas de cambio, porque de hecho ahora mismo acaban de implantar lo de la política de COVID cero en China a rajatabla, con una restricción de movimientos y libertad tal, y todo el mundo la acepta y todo el mundo sigue al gran capitán, ¿no? Entonces, no lo sé, pero sí que te hace pensar que en algún momento dado lo de unas libertades, o sea, lo que dices tú de la globalización y toda la libertad económica que trae y progreso económico no funciona si no hay también una cierta sintonía de libertades de otro tipo, ¿no? Porque lo que estás diciendo, hemos creado este mundo interconectado que es como un relojito que funciona súper encajado, ¿no? Siempre que lleguen los containers de China y de que nada falle y el canal de Suez no se atasque y tal, pero nos hemos dado cuenta en un momento dado que ese relojito solo va a funcionar bien si el que está moviendo la tuerca ahí en Asia, pues es un poco más como yo, ¿no? Porque como me pare la tuerca, pues me tal, ¿no? O el ruso ahora me para la tuerca de las energías y me para el relojito, ¿no? O pasa no sé qué en el Golfo Arábico y se para el canal de Suez. Entonces, es un relojito que se ha creado la economía mundial, ¿no? Globalizada, que tiene que funcionar muy finamente y que no va a funcionar en lo económico si sigue habiendo esas tensiones pues de políticas y de valores que en algún momento te paran las tuercas en algún punto del relojito, ¿no? Y choca esa globalización con el concepto de soberanía nacional, de no opines o no te metas a qué debo hacer yo dentro Claro. de, O de sea, al mi final te llega a territorio. pensar, dices, es que la economía globalizada no puede funcionar en un mundo que políticamente sigue estando pues muy cuarteado, ¿no? De estados-naciones, etcétera, y entonces dices, como no haya más y no se respeten más pues los grandes acuerdos internacionales, ¿no? De la ONU, de la Organización Mundial de Comercio, tratados internacionales, etcétera. Como eso no funcione, pues al final no nos funciona el relojito económico, ¿no? Hmm. ¿Te parece si acabamos de tocar un último punto, así algo más distinto? Bueno, explícalo tú bien cómo pues lo conectamos con la libertad, pero es un último punto que tiene que ver con las potenciales distopias futuras, esta idea de poder oculto que hablábamos, muy, muy interesante, pues sesgos, pues nuevas tecnologías, mucha ausencia de privacidad, manipulaciones. Sí, o sea, yo, como te decía, un poco preparando la charla esta, ¿no? Siempre tiendo a pensar en cómo afecta a la libertad en todo esto, el plano económico, el político, el social y también el tecnológico, ¿no? O sea, yo ahora, por supuesto, me apasiona ver todo el desarrollo tecnológico que está habiendo en los últimos años y tú sabes que, pues, me he interesado mucho, tú me has interesado mucho por el blockchain o la inteligencia artificial o otras cosas, ¿no? De entenderlas, creo que son cosas que nos van a traer beneficios claramente, pero también traen otra vez desafíos y nuevas amenazas si las tecnologías se desarrollan de una forma descontrolada, ¿no? Y efectivamente, pues hay gente que está especulando con visiones de sociedades futuras distópicas, ¿no? Lo cierto es que la tecnología, como factor de producción y fuente de poder, pues es cada vez menos visible frente a otros factores de producción que han sido dominantes en el pasado, ¿no? Como la mano de obra, la tierra, incluso el capital, ¿no? Que con el tiempo se ha hecho muy digital, pero que originalmente también se componía de monedas, billetes y componentes físicos, ¿no? Entonces, eso hace que bueno, también el dónde reside el poder pues, se hace menos visible, ¿no? En esta economía basada en la tecnología, basada en algoritmos y en la propiedad de datos y en la propiedad de inteligencia artificial. Entonces, todas estas cosas pueden tener efectos sobre las libertades, sobre, evidentemente, los sesgos de la inteligencia artificial, es uno de los temas que está preocupando mucho. Eh, eh,
el introducir criterios éticos a la utilización de la inteligencia artificial, los problemas de privacidad de datos y el control sobre el manejo de los datos que globalmente se hacen, incluso saliéndome ya de los datos y, o sea, en otro plano como el de la biotecnología, por ejemplo, pues los temas de posible manipulación genética, ¿no? Desde que se ha desarrollado la tecnología del CRISPR, de la manipulación de los genes uno a uno, pues evidentemente se abren posibilidades que todo ello son tecnologías que si no se regulan, controlan, si no se eh, ponen dentro de un marco moral, ético, político adecuado, consistente con los valores que queremos tener como sociedad, pues pueden suponer pues, claramente un poco animales sueltos, ¿no? Estas tecnologías. Entonces, es otro punto en el que creo que, y además muy en boga ahora, ¿no? Hay grandes personas metidas en el tema de la tecnología. Elon Musk, por ejemplo, está súper preocupado por cómo aplicamos una capa de ética al manejo de la inteligencia artificial. Son temas en los que hay que otra vez repensar la libertad, ¿no? Y cómo estas tecnologías nos van a permitir avances como sociedades e individuos, pero dentro de un marco que no, digamos, cercene nuestras libertades, ¿no? Sí, el problema que yo veo a priori, y lo comentaba el otro día en un podcast con mi amigo Eric, es experto en ciberseguridad y tal, y disfruté mucho de la charla, me venía a la cabeza, y lo conecto ahora con esto que estamos comentando, de que al final vivimos en un mundo tan cambiante, en el que cambia tanto, o sea, todo tan rápido, que son tecnologías también tan nicho que no todo el mundo o no una gran parte de la población puede haber oído de ellas, saber de qué trata, cuál es el problema, etc, etc, etc. Y entonces eh, nunca llegamos a tener los debates que hay que tener acerca Mm, de, oye, ¿se está aplicando éticamente bien esta nueva tecnología, lo que puede implicar? Al final cada uno es más y menos experto y o sea, me viene a la cabeza esta idea de que ¿por qué no darle más valor a la opinión que tenga gente del sector, gente, y ya no hablo en plan de gente o personas reconocidas en puestos altos, eso se ha hecho antes, de que cuando hay que tomar decisiones importantes en un sector o lo que sea, pues se escucha a gente que sabe mucho, que tiene experiencia, que pues habla del tema muy en su día a día, porque se relaciona con todo ese nicho de personas, mm, pero llevándolo a un plano más general, hoy en día con las redes sociales, la facilidad que tenemos de información, de que nos dé feedback la gente y tal, a mí me parece que tiene más valor que opine y se valore o sea, y que opine una persona y que se le valore la opinión de una persona que pues tiene un trabajo tiene X relación, más o menos, pero tiene X relación con ujú, esto de, por ejemplo, la biotecnología. Pues esa persona tendrá un mínimo interés de haberse leído un artículo por el tema en cuestión y demás, mm, o haber escuchado más y más de este problema que emerge con esta nueva tecnología, tendrá mucha más idea que otra persona que igual se informa acerca de otras cosas y no pasa nada. Pero si tratamos la opinión de todo el mundo como igualmente válida, se le da esa igualdad de validez a cualquier opinión, entonces es que no hay valor, mm. no hay ningún valor. Sí, o sea, te entiendo un poco por dónde vas, ¿no? De que hoy en día parece que, pues eso, el acceso a opinar de cualquier cosa y en las redes sociales y una opinión está en todo el mundo en un instante, ¿no? Parece que pone todas las opiniones en el mismo plano de valor, ¿no? O sea, yo creo que como con muchas cosas y muchos avances tecnológicos que ha habido, al final tienes que usar la opinión experta de los que conocen la tecnología y mezclarla con la opinión de cualquiera de nosotros, ¿no? De los ciudadanos, que es a los que va a afectar esa tecnología, porque evidentemente tienes que tener en cuenta pues, el conocimiento técnico puro, pero también
las preferencias, los valores y cómo quieren vivir sus vidas, que es en lo que consiste el régimen democrático, ¿no? De expresar todos esos valores en cómo queremos usar, para decir, vale, pues la tecnología funciona así, escuchamos a los que saben, pero queremos que nos sirva de tal manera, ¿no? Entonces, Claro, pero lo que hay... argumento es que hasta cierto punto Mm, esa muestra de población general, que también evidentemente su opinión es importante, eh, el problema es que no tenemos el tiempo para informarnos y saber ese mínimo para, para poder dar una opinión o rellenar un cuestionario que realmente ujú, esa muestra tenga valor. O sea, no, y creo que, bueno, al final no le veo tan problema a que, como digo, por comunidades de expertise o de campos o de temáticas, pues se tengan más en cuenta esas muestras que no el de la muestra global de todo el mundo, porque vamos cada vez más a un mundo en el que, como te digo, también en este ámbito se ve el individualismo de que, pues al final, cada uno eh, tiene la opción de tener más y más información y volverse más experto, más mm. conocedor en esas ramas, esos ámbitos que disfruta o que le gustan. Y eso hace, pues, que al final esta información generalizada de los temas más punteros le llega a todo el mundo. Mm. Sí, sí, no, te entiendo que cada vez es más difícil eh, el mantenerse al día de todas las temáticas y tecnologías que surgen, ¿no? Está claro, es difícil. Hay que articular, pues es lo que me decimos, cómo mezclar la opinión experta con las necesidades de todos, ¿no? Y Sí. aparte de eso, menciono, y así ya pues podemos dar paso a lo siguiente, me gustaría también recalcar que todo esto influye también a que luego seamos mucho más proclives a ser manipulados, a que hay un poder oculto por detrás eh, que tenga una influencia en decisiones súper importantes de nuestra sociedad, como hablábamos antes, de pues una votación como el Brexit en su día o Mm, las elecciones de Trump, que pues sabemos todos que se manipularon, etc. Hubo, pues bueno, con Facebook y demás, pues una especie de intereses económicos o políticos muy ocultos al que no llegamos a saber si no es porque se destapa ese escándalo y entonces ya pues los medios de información pues lo explican mejor y demás igual. ¿Quieres, me explica pues esta idea de la tecnología versus propiedades físicas de tierra y capital? Porque es muy interesante, creo que lo he mencionado brevemente en algún podcast, de este shift, este movimiento, bueno, Sí, lo comenté un poco antes de pasada, ¿no? Que efectivamente la tecnología la propiedad de la tecnología es menos visible, ¿no? En la sociedad actual. Entonces tiene que haber, pues bueno, también adaptarnos a un mundo en el que el poder económico pues consiste en algoritmos y consiste en propiedad de datos, etcétera, y son cosas que es más difícil incluso de regular para las autoridades, ¿no? Las autoridades que están velando, representando a los ciudadanos y velando por los intereses de todos, pues les resulta difícil incluso pues regular eso, identificar quién dispone de ciertas cosas, qué se puede hacer con ellas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, son cambios tecnológicos que hay y tenemos que adaptar nuestra sociedad, nuestros valores, nuestra regulación, todo ello, a poder controlarlos, ¿no? Ahora mismo surgen cosas y no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Como ponía el ejemplo antes de la inteligencia artificial y demás. Y por tanto nos dan miedo, nos parecen peligrosas, ¿no? Eh, a la vez hay que también pensar que, bueno, pues que también se han pasado o se han estabilizado avances tecnológicos anteriores y encontraremos, pues bueno, una forma de poder hacerlo, ¿no? Yo en ese sentido soy más optimista, digamos, ¿no? Con un poco la capacidad de adaptarnos que se ha demostrado durante pues,
varios milenios, ese momento en el tiempo, ese instante en el tiempo que decías antes, del ser humano, ¿no? Más que pensar que igual vamos a tener futuros distópicos, ¿no? Como decía antes. Sí, pero o sea, yo evidentemente también tengo fe en que, bueno, al final el ser humano, pues por mucho que se tropiece y se haga daño, igual cada vez con pues riesgos mayores y mucho más cambiantes, menos predecibles, pues el daño es mayor. Pero Mm, estoy seguro de que sí, de que el ser humano aprende y siga adelante y demás. Pero bueno, no está de más cuestionarse. También hago referencia al podcast con mi amigo Eric. Nos preguntábamos el hecho de si la- la- el conocimiento mínimo que la sociedad debería tener de lo que es su privacidad de datos, su privacidad de contraseñas, de acceso a cualquier mm, mm. información sensible, incluso la seguridad que uno puede tener el día de mañana cuando le lleve un coche automáticamente o esté todo conectado por el Internet of Things, pues que tu casa salte la alarma, que no sé qué, Mm. es algo que no hay una educación y entonces la gente, si no se le da una mínima importancia, la gente evidentemente no puede saber de algo que no Está oye. claro que o sea, una población formada y capacitada e informada es evidentemente la base de una democracia fuerte, ¿no? De que podamos nosotros dominar la tecnología y dominar la sociedad y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, está claro que de estas cosas que son nuevas, el nivel de conocimiento ciudadano y sensibilidad y concienciación, etcétera, pues tendrá que ir subiendo, está claro. Ujú. Y de ahí, pues, también un poco la idea de tener la libertad de entender, de educarse, de la educación a de ciertos temas que solamente algunos tienen acceso, pues, económico o de tiempo, y, y liberalizar un poco esa información, esa educación, que al final es lo que Democratizar el conocimiento. Ujú. exacto, y que los sistemas alrededor de esa sociedad se pueden cuestionar y entonces mejorarlos todos juntos y avanzar, no buscar un individualismo y un bien individual de, bueno, pues como veo que no me gusta X cosa de mi sociedad y demás, pienso en mí, miro para otro lado y ya está. Total, si es que me voy a morir y no voy a ver esto cambiando, ¿no? Es Ya. como muchos piensan. Pero bueno, no sé si nos hemos dejado algo, pero bueno, por mí, yo creo que ha sido un muy buen podcast. Podemos irlo dejando por aquí. Yo lo he disfrutado mucho. Hemos tocado muchas cosas, ha sido amplio la reflexión y bueno, o sea, un poco el mensaje con el que yo me gustaría dejar es la importancia de pensar en la libertad y de dónde viene y cuánto cuesta construirla, ¿no? Las nuevas generaciones que han nacido completamente en libertad a veces pueden tener el riesgo de darla por hecha y es bueno reflexionar sobre cuánto ha costado construir el mundo en el que vivimos y una sociedad más igualitaria, más abierta, etcétera, y que da más oportunidades a todos y bueno, los nuevos riesgos que hay en este momento histórico, cómo los manejamos, ¿no? No hay que ser pesimista, pero sí pensar en cómo los manejamos. Pues por último, compártenos esa canción que hayas pensado, que quieras compartir y así pues la podemos meter a esa playlist colaborativa de invitados que tengo del podcast y que tanto me gusta escuchar. Bueno, tú ya me conoces un poco musicalmente y sabes que la cabra tira al monte, así que te voy a sugerir This Charming Man de The Smiths, que es uno de mis clásicos. Muy bien, no, me parece genial porque sé que así a la playlist le das tu toque, que al final es la idea. eh, y bueno, sin necesidad de tampoco dar una explicación de por qué uno ha elegido la canción, simplemente lo que le apetezca, lo que uno sienta. Y es una pedazo de canción, así que recordar a los oyentes que, bueno, que tenéis el link de la playlist en la descripción
y las canciones están añadidas en orden para que podáis ver de qué invitados cada una. Y bueno, pues por si queréis buscar ahí qué podcast, a qué invitado traje en qué podcast y qué canción compartió y demás. Bueno, lo podemos dejar por aquí. Ha sido un placer y nada, hasta la próxima. Un gustazo, Adri. La verdad que también para mí es un gustazo el hablar de estos temas. Me parece increíble pues, que gente joven tengáis interés por pensar en estas cosas y tratarlas y tal, así como muchas de las temáticas que estás tratando en los podcasts, ¿no? Que es un proyectazo el encontrar personas con las que tener conversaciones interesantes y profundas, ¿no? Chulas. Así que nada, gracias por invitarme y nada, hasta otra.